Sofía García Pérez caminaba por el pasillo de la oficina con la sensación de que sus pies apenas tocaban el suelo. El corazón le latía con fuerza por la felicidad, y en su rostro se había instalado una sonrisa que sus compañeros notaban al instante, devolviéndosela. Acababa de salir del despacho del director, donde don Víctor Manuel le había estrechado la mano y pronunciado las palabras que llevaba 3 años esperando. Enhorabuena, Sofía. A partir del 1 de octubre es usted la jefa del departamento de marketing. 3 años de trabajo duro, de noches en vela dedicada a los proyectos, de presentaciones en las que tuvo que demostrar su valía una y otra vez. 3 años en los que otros se apropiaron de sus ideas, en los que la interrumpían en las reuniones, en los que parecía que nunca podría romper aquel techo de cristal invisible. Y por fin, lo había conseguido. Sus compañeros la felicitaban al pasar. Lucía, de contabilidad, le dio un abrazo tan fuerte que Sofía casi se queda sin aire. Alejandro, de su departamento, le guiñó un ojo y levantó el pulgar. Incluso doña Elvira, la secretaria eternamente descontenta, asintió con algo parecido a la aprobación. Enhorabuena, masculló. Te lo has ganado. Sofía miró el reloj. Las 4:30. Normalmente no se iba antes de las 7, pero hoy el propio don Víctor Manuel le había dicho que se marchara antes. Vete a celebrarlo. Días como este no se tienen todos los años. Recogió sus cosas, guardó en el bolso las carpetas con documentos que pensaba revisar en casa, aunque sabía perfectamente que hoy era poco probable que las tocara. Hoy solo quería disfrutar, llamar a su madre, contárselo a Javier, quizá abrir esa botella de cava que guardaba en la nevera desde la última Nochevieja. Fuera hacía calor. Finales de septiembre había resultado ser inusualmente suave, casi veraniego. El sol se inclinaba hacia el horizonte, dando paso a una cálida tarde en la ciudad. Sofía se quitó la gabardina ligera y se la echó sobre el brazo. Le apetecía respirar a pleno pulmón, sentir como el aire llenaba su cuerpo, como la vida, por fin, se ponía de su parte. Decidió caminar. Eran solo 20 minutos, pero hoy ese paseo le parecía un regalo. Los coches pasaban a toda velocidad, la gente corría a sus quehaceres, pero Sofía parecía flotar en su propia burbuja de felicidad. El teléfono vibró en su bolso. Un mensaje de su madre. ¿Qué tal, hija? Sofía sonrió. Se lo contaría por la noche, por supuesto que se lo contaría. El Mercadona de la esquina seguía como siempre, el letrero verde brillante, las puertas automáticas, un expositor con productos en oferta junto a la entrada. Sofía ya se disponía a pasar de largo cuando oyó una voz masculina y autoritaria. He dicho que te largues. Esto no es un comedor social. Se dio la vuelta. En la entrada de la tienda un guardia de seguridad, un hombre corpulento con uniforme, empujaba bruscamente a la calle a una mujer con un bebé en brazos. La mujer tropezó con el umbral y a duras penas consiguió sujetar al niño. El guardia la empujó de nuevo con más fuerza. Fuera de aquí. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Todos los días la misma historia. La mujer no gritó ni se resistió. Simplemente apretó al niño contra su pecho y retrocedió unos pasos. El bebé estaba envuelto en una especie de rebeca vieja, con el rostro pálido, casi grisáceo. El niño no lloraba, y eso era más aterrador que cualquier llanto. Sofía se quedó paralizada. Los transeúntes esquivaban la escena, apartaban la mirada, aceleraban el paso. Alguien negó con la cabeza, otro hizo una mueca de disgusto, pero nadie se detuvo. El guardia de seguridad volvió a entrar en la tienda, cerrando la puerta de un portazo. La mujer se quedó de pie junto a la pared, acunando suavemente al bebé. Sofía se acercó. La mujer, una joven gitana, no tendría más de 20 años. Piel morena, ojos oscuros, un largo pelo negro trenzado. Su ropa era vieja, pero no estaba sucia. Llevaba unas zapatillas de deporte gastadas. No extendía la mano, no pedía nada. Simplemente estaba allí con la mirada perdida en algún punto más allá de Sofía, meciendo en silencio a su hijo. ¿Necesita ayuda? Sofía oyó su propia voz como si viniera de lejos. La mujer la miró lentamente sin emoción, como si sopesara si merecía la pena responder. Agua, dijo en voz baja, con un ligero acento. El niño necesita agua. Su voz era tranquila, cansada, sin desesperación ni súplica. Solo la constatación de un hecho. Sofía asintió y entró rápidamente en la tienda. El guardia de seguridad la siguió con una mirada hostil, pero no dijo nada. Cogió una botella de agua infantil, un cartón de leche, un paquete de galletas, potitos y papillas para bebés y unos plátanos. En la caja, la chica le cobró mecánicamente sin mirarla. 10 euros. Sofía pagó con la tarjeta, cogió la bolsa y salió. La mujer seguía en el mismo sitio. Sofía se acercó y le tendió las compras. Tome. Es para el niño. Luego Sofía abrió el bolso, sacó la cartera, extrajo un billete de 20 euros y se lo ofreció a la joven. La gitana miró la bolsa, cogió el billete y luego levantó la vista hacia Sofía. Una mirada larga, pesada. Gracias, dijo en voz baja. Poca gente se para.
Sofía abrió la boca para decir algo trivial como de nada o todo irá bien, pero la mujer, de repente, dio un paso hacia ella. Su mirada se volvió aguda, penetrante. Escrutó el rostro de Sofía como si leyera algo invisible. Espera, dijo la mujer. No te vayas todavía. Sofía se quedó inmóvil. Algo en la voz de aquella desconocida la obligó a quedarse. Algo inquietante, casi hipnótico. La mujer acomodó al bebé en sus brazos y volvió a mirar fijamente a Sofía. Has sido buena conmigo. Poca gente se detiene. Pero tengo que decirte algo. Hizo una pausa. Me llamo Adara. Veo cosas. No siempre, pero a veces con claridad. Y ahora mismo, estoy viendo. Sofía quiso sonreír, decir que tenía prisa, que debía irse, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Adara la miraba con tal seriedad, con tal concentración, que una sonrisa habría parecido un insulto. Esta noche tu marido te traerá flores, dijo Adara con un tono neutro, casi indiferente. Un ramo grande con un olor muy fuerte. Sofía parpadeó. Javier, ¿flores? Solo le regalaba flores en las grandes ocasiones, su cumpleaños, su aniversario. Nunca sin motivo. Te pedirá que las huelas, continuó Adara. Te dirá que es un regalo, que quería darte una alegría. Hizo otra pausa. No las huelas, bajo ningún concepto te las acerques a la cara. Si aspiras su aroma, no sobrevivirás. Silencio. El zumbido de la ciudad. La risa de alguien a lo lejos. Sofía se quedó mirando a la mujer, su rostro serio, el bebé en sus brazos. ¿Qué? Exhaló por fin. Vi algo así una vez. Adara hablaba en voz baja, pero cada palabra resonaba con claridad. Una mujer murió de un ataque. Todos pensaron que fue un accidente. Asma, mala salud. Pero yo sabía la verdad. Vi cómo su marido se preparaba, cómo compraba las flores, cómo esperaba. Miró a Sofía directamente a los ojos. Llevas un inhalador en el bolso. Lo vi cuando sacaste la cartera. Sofía apretó el bolso instintivamente. Sí, el inhalador siempre iba con ella. Tenía un asma leve pero a veces sufría ataques, sobre todo en otoño, cuando el aire es húmedo y pesado. Pero, ¿qué tenía que ver eso? ¿Crees que estoy loca? Adara esbozó una media sonrisa amarga. ¿Crees que una mendiga sin techo está diciendo tonterías? Puede ser. Pero si esta noche tu marido te trae flores, recuerda mis palabras y tráemelas aquí. Inmediatamente. ¿Para qué? Sofía recuperó la voz por fin. Para que no mueras, respondió Adara con sencillez. Estaré aquí hasta que anochezca. Luego me iré a buscar un sitio para dormir. Si vienes, me encontrarás junto a esta tienda. Negó con la cabeza. No pienses que es una broma. Nunca bromeo sobre la muerte. Sofía retrocedió un paso. El corazón se le aceleró. Era absurdo, ridículo. Javier, su marido desde hacía 5 años. Habían pasado por tantas cosas juntos. Mudanzas, la hipoteca del piso, su enfermedad hacía 3 años, cuando el asma se le agravó tanto que tuvo que estar una semana en el hospital. Él estuvo a su lado. La cuidó, le trajo las medicinas. ¿Por qué ahora, de repente? Yo tengo que irme, balbuceó Sofía. Vete, asintió Adara. Pero recuerda, las flores, esta noche. No las huelas. Sofía se dio la vuelta y se alejó a paso rápido. Sus piernas la movían de forma automática, sus pensamientos eran un caos. Un disparate. Por supuesto que era un disparate. Aquella mujer debía de tener problemas mentales. La gente sin hogar a menudo dice cosas extrañas, es sabido. No había que darle importancia. Pero, ¿por qué le temblaban las manos? ¿Por qué sentía de repente una opresión en el pecho, como si le faltara el aire? Sofía se detuvo, sacó el inhalador e hizo una inspiración. El medicamento actuó rápido, su respiración se normalizó. Es psicosomático, decidió. Simplemente la sorpresa. Caminaba deprisa. Los pensamientos se arremolinaban. El ascenso, la alegría. Y ahora, te extraño malestar que no la abandonaba. Las palabras de Adara daban vueltas en su cabeza como un disco rayado. Flores. No las huelas. No sobrevivirás. Absurdo. Una tontería. Sofía negó con la cabeza, intentando ahuyentar la obsesión. Javier la quería. Eran marido y mujer. No era perfecto, claro, a veces estaba irritable, a veces se encerraba en sí mismo. Los últimos meses se había vuelto algo distante, pero era por el trabajo o el estrés. Él tampoco lo estaba pasando bien. Su empresa estaba en plena reorganización, con recortes, los nervios a flor de piel. Pero, ¿matarla? No. Era imposible. Sofía llegó a su calle. Su casa estaba a 5 minutos. Un típico bloque de pisos de ladrillo visto donde ella y Javier vivían de alquiler los últimos 2 años. Un pequeño apartamento de 2 habitaciones en el 4º piso. Nada especial, pero acogedor. Subió las escaleras, sacó las llaves. El apartamento estaba en silencio. Javier solía llegar más tarde, sobre las 8. Trabajaba en una constructora, su horario era irregular. Sofía se quitó la ropa,
fue a la cocina, puso el hervidor de agua. Tenía que calmarse, tomar un té, olvidar ese extraño encuentro. Solo una coincidencia, a saber que se le podía pasar por la cabeza a una adivina callejera. Abrió la nevera y miró la botella de cava. Lo celebraremos juntos. Esperaría a Javier, le contaría lo del ascenso. Lo celebrarían juntos como gente normal, como una familia. El teléfono vibró. Un mensaje de Javier. Llego en 1 hora. Tengo noticias. Sofía frunció el ceño. ¿Qué noticias? Normalmente él solo escribía llegaré tarde o voy de camino. Noticias era algo inusual. Respondió, vale. Estoy en casa. Yo también tengo noticias. Dejó el teléfono sobre la mesa y se fue al baño. Una ducha larga, agua caliente. Eso siempre ayudaba a relajarse. Cerró los ojos, dejó que el agua cayera sobre su rostro, sintiendo como la tensión se disipaba poco a poco. Flores. Esta noche. Sofía abrió los ojos de golpe. Basta de pensar en eso. No era supersticiosa. No creía en predicciones. Era solo el cansancio. Un día largo. El sonido de una llave en la cerradura. Sofía se quedó helada. Aún no había pasado 1 hora. Javier había vuelto antes. Se secó rápidamente, se puso un albornoz y se asomó al pasillo. Javier estaba junto a la puerta, quitándose la chaqueta. Y en sus manos sostenía un ramo. Enorme, brillante. Rosas, lirios, algunas flores exóticas. Y un olor pesado, penetrante que golpeó a Sofía en cuanto puso un pie en el pasillo. Javier se giró y sonrió. Hola, dijo. Esto es para ti. Sofía, de pie en el umbral del baño, se quedó mirando el ramo. Enorme, vivo, casi chillón en sus colores. Rosas escarlata, lirios blancos, unas flores moradas cuyo nombre no conocía. Verdes, lazos, papel de regalo. Javier lo sostenía frente a él como un escudo y sonreía. Una sonrisa amplia, pero algo tensa, como forzada. Enhorabuena por el ascenso, dijo y dio un paso adelante. Sofía retrocedió instintivamente. El olor le golpeaba la nariz con tanta fuerza que le cortó la respiración. Empalagoso, pesado, asfixiante, como si alguien hubiera derramado 1 litro de perfume barato en el pasillo. ¿Cómo te has enterado? Consiguió articular, sintiendo que se le cerraba la garganta. Me escribió Lucía. Javier se acercó un poco más tendiéndole el ramo. Tu compañera me ha felicitado a mí también. Me ha dicho que eres una campeona, que te lo merecías. Lucía. Sí, claro. Podía haberle escrito. Lucía tenía el número de Javier. Lógico. Todo era lógico. Pero ¿por qué sostenía el ramo de esa forma tan extraña? ¿Por qué no se movía? ¿Por qué estaba tan cerca que el olor se volvía insoportable? Huélelas. Javier acercó las flores aún más a su cara. Venga, están frescas. Acabo de comprarlas. Sofía dio otro paso atrás, chocando con el marco de la puerta del baño. Empezaba a sentir una opresión en el pecho. La conocida sensación que presagiaba un ataque. Cuando el aire parece espesarse, cuando cada inspiración requiere un esfuerzo. Javier, apártate por favor, pidió, intentando mantener la calma. El olor es demasiado fuerte. Me cuesta respirar. Él se detuvo. La sonrisa no desapareció de su rostro, pero algo cambió en sus ojos. Tensión, disgusto. La miraba como si ella hubiera hecho algo mal. Es un regalo, dijo lentamente. Me he esforzado, las he elegido, quería darte una alegría. Y tú ni siquiera puedes olerlas. Claro que las oleré, respondió Sofía rápidamente sintiendo el corazón desbocado. Solo dame un segundo. Voy a ponerlas en agua. No, la interrumpió Javier. Huélelas ahora. El tono había cambiado. Se había vuelto más duro, más exigente. Sofía lo miró a los ojos y, por primera vez en 5 años de matrimonio, no reconoció al hombre que tenía delante. Seguía sonriendo, pero era una sonrisa ajena. Seguía sosteniendo el ramo, pero sus manos estaban tensas. Las palabras de Adara retumbaron en su cabeza como un campanazo. Te pedirá que las huelas, te dirá que es un regalo. Si aspiras su aroma, no sobrevivirás. No, era una locura. Una coincidencia. Una extraña y ridícula coincidencia. Javier, de verdad que el olor me está sentando mal. Sofía se obligó a sonreír. Ya sabes que tengo asma. Los olores fuertes me provocan ataques. Deja que abra una ventana, que ventile, y luego tranquilamente. ¿Te estás burlando de mí? La voz de Javier subió de volumen. Te traigo flores, me gasto el dinero, el tiempo. Quiero hacerte un regalo. Y tú te niegas siquiera a olerla. No gritaba. Pero en sus palabras había algo que le provocó a Sofía un escalofrío por la espalda. No era decepción. Era la irritación de alguien cuyo plan no está saliendo como esperaba. No me estoy negando, dijo ella en voz baja, tratando de mantener la calma. Déjame ponerlas en el balcón. Allí hace más fresco, durarán más y el olor no será tan fuerte en casa. Extendió las manos para coger el ramo.
Por un instante Javier lo apretó con más fuerza, como si no quisiera soltarlo. Luego bruscamente abrió los dedos. Sofía cogió las flores intentando mantenerlas lo más lejos posible de su cara, y caminó rápidamente hacia la cocina. Javier la siguió. Oía sus pasos, pesados, lentos. No se había quitado los zapatos. Normalmente siempre se descalzaba en la entrada. Era una de sus manías. Pero hoy había entrado con la chaqueta y los zapatos puestos, siguiéndola. Sofía abrió de par en par la puerta del balcón, sacó el ramo y lo metió en un cubo de plástico que había sobre una mesa. El aire fresco de la tarde le dio en la cara, trayéndole un gran alivio. Respiró hondo varias veces, sintiendo cómo sus pulmones se expandían, como el oxígeno volvía a su sangre. Ya está, dijo dándose la vuelta. Ahora están al aire libre. Son preciosas. Gracias. Javier estaba de pie en el umbral de la puerta del balcón, mirándola. En silencio. Su rostro era inescrutable. Ya no sonreía. Solo la miraba, la estudiaba, como intentando entender qué había salido mal. ¿Seguro que las has olido?, preguntó por fin. La pregunta sonó tan corriente, tan trivial, que por un segundo Sofía dudó si había oído bien. ¿Qué? Te pregunto si has olido las flores, repitió Javier, dando un paso hacia el balcón. Sofía retrocedió hasta la barandilla. El balcón era pequeño, 3 metros de largo por 1,5 metros de ancho. Javier ocupaba casi todo el espacio junto a la puerta. Javier, ¿qué está pasando?, preguntó y su voz tembló a su pesar. ¿Por qué te comportas de una forma tan extraña? ¿Yo extraño? Él sonrió sin alegría. La que se comporta de forma extraña eres tú. Te traigo un regalo, quiero darte una alegría. ¿Y tú? Ni las hueles, ni siquiera me das las gracias como es debido. Te he dado las gracias, replicó Sofía. Agradezco el regalo. Es solo que el olor es muy fuerte y me encuentro mal. Siempre con tu asma, la interrumpió Javier. Y en su voz se traslucía la rabia. Siempre con excusas. Que si se te olvida el inhalador, que si las medicinas no son las correctas, que si no te gusta el olor. ¿No será que simplemente no quieres aceptar lo que te doy? Sofía guardó silencio. Miraba a su marido y no entendía quién era la persona que tenía delante. 5 años juntos. 5 años en los que había pensado que conocía a ese hombre. Y ahora él le hablaba con un tono que nunca antes le había oído, acusador, frío, ajeno. Voy a cambiarme, dijo ella, esforzándose por mantener la voz firme. Y luego hablamos tranquilamente. Bien, dio un paso hacia la puerta. Javier no se movió. Pasó a su lado casi rozándole el hombro, sintiendo la tensión de su cuerpo. En el pasillo se detuvo y se apoyó en la pared. Le temblaban las manos, le temblaba todo el cuerpo. ¿Qué había sido eso? ¿Qué acababa de pasar? Entró en el dormitorio, cerró la puerta, se sentó en el borde de la cama y cogió el teléfono. Los dedos todavía le temblaban. Apenas podía marcar un número. ¿Pero a quién llamar? ¿A su madre? ¿Y qué le iba a decir? Mamá, mi marido me ha traído flores y tengo miedo. Sonaría a locura. ¿La policía? Buenas tardes. Mi marido me ha regalado un ramo. Ayúdenme. Se reirían de ella. A Dara. Ella le dijo, tráeme las flores. Inmediatamente. Sofía negó con la cabeza. No, era absurdo. No iba a correr con un ramo de flores a ver a una adivina sin techo como una tonta asustada. Era su marido, su casa. Solo tenía que calmarse y hablar con él con normalidad. La puerta del dormitorio se abrió. Javier entró sin llamar. Ya se había quitado los zapatos y la chaqueta, vestía unos vaqueros y un jersey y la miraba con la misma expresión inescrutable. ¿Qué haces ahí sentada?, preguntó. Pensaba que íbamos a celebrar tu ascenso. Su voz se había suavizado, era casi la de siempre. Sofía levantó la cabeza y lo miró. Quizás se lo había imaginado todo. Quizás se había sugestionado por las palabras de aquella mujer. Sí, dijo. Claro, vamos a celebrarlo. Se levantó, pasó a su lado hacia la cocina, sacó el cava de la nevera y 2 copas del armario. Las manos aún le temblaban, pero intentó que no se notara. Javier se sentó a la mesa, apoyándose en el respaldo de la silla, observándola. ¿Estás contenta con el ascenso?, preguntó. Por supuesto. Sofía abrió la botella y sirvió el vino espumoso en las copas. Llevaba 3 años luchando por esto. Por fin lo he conseguido. Entonces el sueldo será mayor. Sí, unos 300 euros más. Bien, asintió Javier. Nos vendrá bien. En mi trabajo va a haber recorte. Puede que me despidan. Sofía se quedó paralizada con la copa en la mano. ¿Qué? ¿Cuándo? Lo anunciarán la semana que viene. Pero ya lo sé. Lo más probable es que me echen a mí. Cogió su copa y la miró al trasluz. Así que tu ascenso llega justo a tiempo. Ella se sentó frente a él, aferrando su copa. Así que era eso. Estaba preocupado por el trabajo, por el dinero, por la incertidumbre. Por eso estaba tan raro.
Por eso estaba tan nervioso. Javier, saldremos de esta, dijo en voz baja. Encontrarás otro trabajo. Eres un buen profesional. Te contratarán. Es fácil decirlo, sonrió él con amargura. A ti te ascienden y a mí me despiden. Curioso, ¿verdad? En sus palabras no había alegría, no había apoyo. Había otra cosa. Amargura, envidia. Sofía bebió un sorbo de cava. Le pareció agrio. No hablemos de eso ahora, propuso. Simplemente estemos juntos. Tranquilos. Javier se bebió su copa de un trago y se levantó. Tengo que hacer una llamada. Del trabajo. Salió de la cocina, fue al salón y cerró la puerta. Sofía se quedó sentada a la mesa, mirando su copa a medio beber. El silencio le oprimía los oídos. Oía la voz ahogada de Javier tras la puerta, pero no podía entender las palabras. Se levantó y se acercó a la puerta del balcón. El ramo seguía donde lo había dejado. Enorme, brillante, desprendiendo aquel mismo olor pesado. Incluso a través del cristal se notaba el aroma. Si aspiras su aroma, no sobrevivirás. Sofía cerró los ojos. Dios, qué tonterías se le estaban metiendo en la cabeza. Eran solo flores, flores normales. Javier quería tener un detalle. Sí, se había comportado de forma extraña, pero estaba estresado. El trabajo, los problemas, todo tenía una explicación. ¿Pero por qué había insistido tanto en que las oliera? ¿Por qué la había vigilado? ¿Por qué le había preguntado si estaba segura de haberlo hecho? Sofía miró la puerta cerrada del salón, detrás de la cual hablaba Javier. Luego el ramo en el balcón. Luego otra vez el teléfono. Adara no podía saber lo de las flores. No podía. Era imposible. A menos que hubiera dicho la verdad. Sofía respiró hondo, intentando calmarse. Vale, de acuerdo. Cogería el maldito ramo y se lo llevaría a esa mujer. Que le dijera que tenían de especial. Que disipara sus estúpidas sospechas. Y entonces Sofía volvería a casa, se quitaría esa paranoia de la cabeza y seguiría con su vida normal. Se puso unos vaqueros, un jersey y la chaqueta, cogió el bolso, salió al balcón y agarró con cuidado el ramo por el envoltorio, intentando no acercarlo a su cara. El olor la envolvió de todos modos, pesado y pegajoso. Sintió de nuevo una opresión en el pecho. Abrió la puerta del salón y echó un vistazo. Javier estaba con el teléfono y no vio que ella tenía el ramo en la mano. Voy a bajar la basura, mintió Sofía. La bolsa está llena. ¿A dónde vas a estas horas? ¿No puedes bajarla por la mañana? Preguntó él y su voz sonó recelosa. Está llena y ya huele mal en toda la casa. Javier la miró fijamente durante un largo rato. Demasiado largo. Luego asintió lentamente. Está bien. Pero no tardes, ya está anocheciendo. Sofía salió del apartamento y cerró la puerta. El corazón le palpitaba con fuerza, de miedo o de adrenalina. No sabía distinguirlo. Bajó por las escaleras, salió a la calle. Ya estaba casi oscuro. Las farolas se habían encendido, iluminando la acera con una luz. Caminaba deprisa, casi corriendo, con el ramo hacia abajo. La tienda estaba a 15 minutos a pie. Llegaría a tiempo. Debía llegar a tiempo porque si Adara tenía razón, si realmente tenía razón, entonces el hombre con el que había vivido 5 años acababa de intentar matarla. Sofía caminaba por las calles al anochecer con aquel ramo, y cada paso retumbaba en sus sienes con un golpe sordo. A su alrededor, la oscuridad se espesaba y las farolas se encendían una tras otra. Los transeúntes se apresuraban a sus asuntos, sin prestarle atención. Una mujer normal con flores. Nada sospechoso. Nadie podía saber que en su interior se desataba un huracán de miedo, desconfianza y la desesperada esperanza de que todo fuera un ridículo malentendido. El olor de las flores se filtraba a través del envoltorio, e incluso al aire libre parecía asfixiante. Sofía se detuvo varias veces para usar el inhalador. Los pulmones se le contraían, respirar le costaba un esfuerzo. ¿Psicosomático o una amenaza real? No lo sabía, pero con cada paso, se reafirmaba en su convicción de que debía ir allí, a ver a aquella mujer. Divisó la tienda a lo lejos. El letrero verde brillante, la entrada iluminada, las mismas puertas automáticas. Solo que ahora todo parecía diferente, siniestro como el decorado de una película donde algo terrible está a punto de suceder. Junto a la pared, en el mismo lugar donde horas antes el guardia de seguridad la había echado, estaba Adara. Mecía al bebé en brazos, apoyada en la pared de ladrillo. Al ver a Sofía, no se sorprendió ni siquiera se movió, simplemente asintió como si la estuviera esperando. «¿Has venido?», dijo Adara. «Eso significa que te las trajo». Sofía se acercó y le tendió el ramo. «Aquí están», exhaló. «Cógelas, dime qué tienen». «No lo entiendo. Son solo flores». Adara no cogió el ramo de inmediato. Se inclinó, olfateó el aire a su alrededor sin acercar la cara. Luego se apartó con una mueca. «Déjalo en el suelo», ordenó. «Y aléjate».
Sofía dejó el ramo en el asfalto y retrocedió unos pasos. Adara se agachó con cuidado, pasó al bebé a un brazo y con el otro desenvolvió el papel. El ramo se abrió como un capullo venenoso. Adara lo examinó, luego sacó del bolsillo de su vieja chaqueta un teléfono gastado, con la pantalla agrietada, y encendió la linterna. La luz iluminó los pétalos, los estambres, los tallos. ¿Ves estas? Adara señaló las flores moradas en el centro del ramo. No son normales, están tratadas, especialmente para gente como tú, para asmático. ¿Qué? Sofía apenas oía su propia voz. Sí, el polen está potenciado. El alérgeno está concentrado. Si una persona con los pulmones sanos lo huele, estornudará un poco y ya está. Pero si un asmático lo inhala profundamente, el ataque es gravísimo. Mortal si la ayuda no llega a tiempo. Adara levantó la vista hacia Sofía. Y la ayuda no habría llegado, porque estaría sola en casa. Él se habría ido a alguna parte. Tendría una coartada. Tú te asfixias, te caes, mueres. Llega la ambulancia, pero es tarde. Asma. Un ataque. Un desgraciado accidente. Silencio. Sofía miraba el ramo en el asfalto, incapaz de moverse. Las palabras de Adara caían en su conciencia como piedras en el agua, creando ondas de terror. ¿Cómo sabe eso? Susurró por fin. ¿Cómo es posible? Lo he visto antes. La voz de Adara era monótona, sin emoción. Hace 3 años. Otra mujer, otra ciudad, otro marido, pero el mismo método. Yo vivía entonces en un albergue, trabajaba limpiando en un hospital. La vi cuando la trajeron. Ya muerta. La trajo su marido. Los médicos negaban con la cabeza. Asma, decían, a veces pasa. Pero yo sabía que no era un accidente. Tuve una visión, igual que contigo. ¿Por qué no dijo nada? ¿A quién? Adara sonrió con amargura. ¿A la policía? Se habrían reído. Una limpiadora sin techo acusando a un hombre respetable de matar a su mujer con flores. ¿Quién lo iba a creer? Además, no volví a ver a ese marido. Desapareció, cobró el seguro y se marchó. Sofía sintió que le flaqueaban las piernas. Se apoyó en la pared para no caerse. El seguro, repitió lentamente. Dios mío, Javier la semana pasada me hizo firmar unos papeles. Dijo que eran para el trabajo, para unos beneficios o algo así, un seguro. Adara asintió como si fuera lo que esperaba. Seguramente una póliza de vida. A mi nombre. En caso de mi muerte, el beneficiario es él. La suma sería grande. Lo bastante grande como para resolver todos sus problemas económicos. Pero, ¿por qué? La voz de Sofía se rompió en un grito. ¿Por qué él? Llevamos 5 años juntos. Le quiero. Él no puede. Puede, la interrumpió Adara. Dinero. Siempre es el dinero. O hay otra mujer, o deudas, o todo junto. Tú ganas dinero, pero muerta vales mucho más. Es más fácil deshacerse de ti y vivir tranquilo. Sofía se cubrió la cara con las manos. Era imposible. No podía ser verdad. Javier, su marido, dormían en la misma cama, desayunaban juntos, hacían planes. ¿Cómo había podido? ¿Cómo se puede llegar a eso? ¿Qué hago ahora? Preguntó entre lágrimas. No tengo a dónde ir. No puedo volver a casa. No puedo. Puedes, dijo Adara con firmeza. Y debes. Pero no sola. Primero, vamos a pedir ayuda. La ayuda adecuada. Se levantó apretando al bebé contra su pecho y sacó el teléfono. ¿Qué está haciendo? Sofía se secó las lágrimas. Llamar a una ambulancia. Urgente. Adara marcó un número y se llevó el teléfono a la oreja. Necesitas un informe médico antes de que pase nada. ¿Entiendes? Es importante. Tienes que quedar registrada. Tienen que examinarte, poner un diagnóstico, dejar constancia de que has estado en contacto con un irritante, de que ha habido una amenaza para tu vida. Si no, luego no podrás demostrarlo. Emergencias, dígame. Se oyó la voz de la operadora. Hay una mujer con un ataque de asma, dijo Adara con claridad. Ha olido unas flores y se está asfixiando. Necesita ayuda urgente. La dirección es calle de Alcalá, número 12 junto al Mercadona. Sofía escuchaba la conversación como en un sueño. Todo estaba pasando demasiado rápido, era demasiado irreal. Hacía 1 hora era feliz. Un ascenso, alegría. Y ahora estaba en la calle temblando de frío y de miedo, descubriendo que su marido había intentado matarla. Vienen de camino, dijo Adara guardando el teléfono. Unos 10 minutos. Siéntate, respira hondo. No entres en pánico. Sofía se dejó caer de cuclillas, apoyándose en la pared. Realmente le costaba respirar. No sabía si era por el miedo o porque había inhalado parte del veneno del ramo. ¿Y si vienen y dicen que todo está normal, que no hay ningún veneno? Entonces me habré equivocado, respondió Adara con sencillez. Pero no me equivoco. No en estas cosas. Mis visiones nunca me han fallado. La ambulancia apareció en 8 minutos. Una furgoneta blanca con franjas azules y luces intermitentes se detuvo junto a la acera.
Salieron dos personas, un hombre de unos 50 años con bata blanca y una chica joven con un maletín. ¿Dónde está la paciente?, preguntó el médico. Aquí, Adara señaló a Sofía. El médico se acercó y se agachó a su lado. ¿Cómo se llama? Sofía. Sofía García Pérez. ¿Qué ha pasado, Sofía? Yo tengo asma. He estado en contacto con unas flores con un olor muy fuerte, y he empezado a encontrarme mal. Me cuesta respirar. El médico asintió y sacó un fonendoscopio. Enséñeme su inhalador. Sofía rebuscó en su bolso y se lo dio. El médico lo examinó y asintió. ¿Cuándo lo usó por última vez? Hace media hora. Quizá un poco más. Voy a auscultarla. Respire hondo. Le colocó el fonendo en la espalda y escuchó durante un buen rato con el ceño fruncido. Luego se quitó el aparato y miró a Sofía con seriedad. Tiene sibilancias. La respiración está obstruida. ¿Necesita que la llevemos al hospital? No, dijo Sofía rápidamente. No quiero ir. ¿Podrían simplemente dejar constancia de que he tenido un ataque? ¿De que ha habido una amenaza? El médico frunció el ceño. ¿Para qué necesita eso? Adara dio un paso al frente. Es importante. Por motivos personales. Necesita un informe. Que hubo contacto con una sustancia peligrosa. Que podría haber sido mortal. El médico miró a Adara, luego a Sofía, y después al ramo que yacía a unos metros en el asfalto. ¿Son esas flores? Sí, asintió Sofía. El médico se levantó, se acercó al ramo, se inclinó y lo olió con precaución. Su expresión cambió. Este no es un olor normal, dijo lentamente. Es un irritante muy potente. Para un asmático esto puede ser mortal. ¿Quién se las ha regalado? Mi marido, susurró Sofía. Silencio. El médico la miró fijamente y luego asintió como si hubiera entendido algo. De acuerdo. Dejaré constancia de todo en el parte de asistencia. Diagnóstico: crisis asmática aguda por contacto con alérgeno. Riesgo vital. Se recomienda observación hospitalaria, pero la paciente rechaza el traslado bajo su responsabilidad. ¿Necesita una copia del parte? Sí, asintió Sofía. Por favor, espere aquí. El médico volvió a la ambulancia, escribió algo y luego le trajo a Sofía una hoja con un sello. Aquí tiene. Guárdela y tenga mucho cuidado. Hizo una pausa. Si ocurre algo, si está en peligro, llame a la policía. Inmediatamente. Él lo sabía. Se le notaba en los ojos que había entendido que no era un simple accidente, que había algo más. Gracias. Sofía cogió el papel con manos temblorosas. La ambulancia se fue. Adara recogió el ramo, lo envolvió en una bolsa de plástico que encontró junto a una papelera y la ató con fuerza. Esto demostrará que quería matarte, dijo. Guárdalo, no lo tires. Mañana por la mañana, vas a la policía. Pones una denuncia, enseñas este informe, enseñas las flores y exiges un análisis. Pero esto es una locura, Sofía negaba con la cabeza. La policía no me creerá. Dirán que estoy loca, que mi marido solo me regaló flores y yo. Te creerán, dijo Adara con dureza, porque tendrás pruebas. El informe médico, las flores, tu testimonio y algo más. Sacó su teléfono y le mostró la pantalla a Sofía. Lo he grabado todo en vídeo. ¿Cómo has llegado? Mi explicación, el examen del médico, todo. Sofía miró la grabación. Era verdad, todo estaba allí. ¿Por qué hace esto?, preguntó en voz baja. ¿Por qué me ayuda? Ni siquiera me conoce. Adara miró al bebé en sus brazos y luego a Sofía. Porque la última vez me callé. Cuando esa mujer murió y su marido quedó impune. No quiero volver a callarme. Le tendió a Sofía la bolsa con el ramo. Vete a casa. Compórtate con normalidad. No demuestres que lo sabes. Mañana por la mañana sal temprano. A casa de una amiga, de tu madre, donde sea, y directa a la policía. ¿Entendido? ¿Y usted? Estaremos en contacto. Este es mi número. Adara se lo dictó. Sofía lo guardó en el teléfono. Si algo va mal, llama. Declararé como testigo. Lo he visto todo. Soy testigo. Sofía asintió apretando la bolsa con el ramo. Pesaba como una piedra, como una sentencia. Gracias, susurró. Gracias por salvarme la vida. No me des las gracias todavía. Adara negó con la cabeza. Te salvarás tú misma. Cuando todo esto acabe, entonces podrás darme las gracias. Sofía emprendió el camino de vuelta. La oscuridad era más densa, más fría. Caminaba llevando en las manos la prueba de que el hombre con el que había vivido 5 años quería matarla. Caminaba sin saber qué pasaría mañana. Caminaba, comprendiendo que la vida que había conocido había terminado esa tarde, junto a un supermercado, cuando una desconocida con un bebé en brazos le dijo la verdad. Vio su casa a lo lejos. Las luces de su apartamento estaban encendidas. Javier la esperaba. Se preguntó qué habría pensado él al ver que no volvía enseguida. ¿La habría llamado? ¿Se habría preocupado? Sofía sacó el teléfono.
3 llamadas perdidas de Javier. 2 mensajes. ¿Dónde estás y por qué no contestas? Tecleó una respuesta. Me he encontrado con una vecina y me he liado a hablar. Ya subo. Subió por la escalera, escondió la bolsa con las flores en un rincón junto al cuarto de basuras y abrió la puerta. Javier estaba en el pasillo. ¿Dónde estabas?, preguntó con voz tensa. Ya te lo he dicho. Me he encontrado con doña Isabel. Me estaba contando cosas de sus nietos, no sabía cómo cortarla. Sofía se quitó la chaqueta, intentando hablar con calma. Javier asintió. Sofía fue a la cocina y se sirvió un vaso de agua. Le temblaban tanto las manos que casi se le cae. Bebió sintiendo el agua fría bajar por su garganta, y pensó en una sola cosa: sobrevivir hasta la mañana. Simplemente sobrevivir hasta la mañana. La noche se hizo interminable. Sofía yacía en la cama junto a Javier, incapaz de dormir. Cada una de sus respiraciones, cada uno de sus movimientos, repercutía en sus nervios crispados como un latigazo de dolor. Él dormía plácidamente con una respiración regular, girándose de vez en cuando. El sueño normal de una persona normal. Una persona que hacía unas horas había intentado asesinar a su esposa. Sofía miraba la oscuridad del techo y repasaba mentalmente todo lo ocurrido. Las palabras de Adara, el ramo, el informe del médico. Lo había escondido en el bolso o en el fondo, debajo de documentos y del neceser. La bolsa con las flores estaba a salvo. Javier no debía encontrarla. No hoy. No antes de que fuera a la policía. El reloj marcaba las 4 de la madrugada. Fuera todavía era noche cerrada. Sofía se incorporó con cuidado y miró a Javier. Dormía. Se levantó en silencio, se puso una bata y salió del dormitorio. En la cocina se sirvió más agua y se sentó a la mesa. Tenía el cuerpo tenso como la cuerda de un violín. El teléfono estaba sobre la mesa. Lo cogió y abrió la conversación con Adara. «¿No duermes?», escribió. La respuesta llegó un minuto después. «No duermo». «¿Cómo estás?». «Tengo miedo. No sé qué hacer». «Por la mañana vete. Temprano, mientras duerme. Y directa a la policía. No tardes». «¿Y si se despierta? Si me pregunta a dónde voy, miéntele. Dile que vas al médico, a una revisión después del ataque de ayer». «Es lógico». Sofía asintió para sus adentro. Sí, eso podría funcionar. Javier sabía que después de una crisis, a veces iba al neumólogo para un chequeo. «De acuerdo, gracias». «Aguanta. Puedes hacerlo». Sofía dejó el teléfono y se terminó el agua. Necesitaba dormir un poco, coger fuerza. Mañana sería un día duro. Volvió al dormitorio, se acostó con cuidado para no despertar a Javier y cerró los ojos. El sueño no venía. Los pensamientos daban vueltas en su cabeza, a cada cual más aterrador. ¿Y si en la policía no la creían? ¿Y si decían que no había pruebas suficientes? ¿Y si Javier se enteraba de que había ido a la policía? No debía pensar en eso. Solo sobrevivir hasta la mañana. Sobrevivir y marcharse. Sofía abrió los ojos a las 7 de la mañana. Al final, se había quedado dormida. Javier se desperezó a su lado y bostezó. «Ya es de día», murmuró somnoliento. «Sí». Sofía se sentó en el borde de la cama. «Tengo que ir al médico. Por lo de ayer». Javier se incorporó sobre un codo y la miró. «¿A qué médico?». «Al neumólogo. Al centro de salud. Después de un ataque tengo que ir a que me vean». Intentaba hablar con naturalidad, como si fuera parte de la rutina. «¿Quieres que te lleve?». El corazón le dio un vuelco. «No, eso no, por favor». «No hace falta», dijo rápidamente. «Tú tienes que ir a trabajar. No quiero retrasarte. En metro llego antes». Javier la miró fijamente, demasiado fijamente. Sofía sintió su mirada pesada, evaluadora. «Vale», dijo por fin. «Como quieras». Se levantó y se fue al baño. Sofía soltó el aire, se vistió rápidamente, vaqueros, jersey, chaqueta. Cogió el bolso, comprobó que el informe estuviera allí. Estaba. Metió algunas cosas en una bolsa de deporte grande que encontró en el armario. La bolsa pesaba, era incómoda, pero no tenía otra opción. Javier salió del baño y la vio con las 2 bolsas. ¿Para qué es la bolsa de deporte? La ropa para la piscina, mintió Sofía. Después del médico quiero ir a nadar. El doctor dice que nadar es bueno para los pulmones. Llevas medio año sin ir a la piscina. Por eso quiero empezar de nuevo. Él asintió, pero algo brilló en sus ojos. ¿Sospecha, desconfianza? Sofía no quiso averiguarlo. Le dio un rápido beso en la mejilla, el habitual ritual matutino, y salió del apartamento. Junto al cuarto de basuras estaba la bolsa con las flores. La agarró y bajó corriendo las escaleras. En la calle hacía fresco. El cielo estaba cubierto de nubes grises. Sofía caminaba deprisa, casi corría. El metro estaba a 10 minutos. Bajó por las escaleras mecánicas, se subió a un vagón abrazando la bolsa de deporte, y dejó la bolsa con las flores en el suelo,
pensando que estaba transportando una prueba contra su propio marido. ¡Qué absurdo sonaba! ¡Qué aterrador! La comisaría de policía estaba en la calle Leganitos, no muy lejos del centro. Sofía salió en la parada correcta y subió a la superficie. El edificio era gris anodino con un letrero que decía Comisaría de Policía Nacional. Se detuvo ante la entrada, armándose de valor. En cuanto cruzara ese umbral, no habría vuelta atrás. Iba a acusar oficialmente a su marido de intento de asesinato. Respiró hondo y exhaló. Adelante. Dentro hacía calor. Olía a oficina pública, a café de la mañana, a papel y a algo más indefinido. El agente de la recepción estaba detrás de un mostrador, hojeando unos documentos. Al ver a Sofía, levantó la cabeza. ¿En qué puedo ayudarla? Quiero poner una denuncia, dijo Sofía, y su voz sonó más firme de lo que esperaba. Por intento de asesinato. El agente se enderezó y dejó los papeles a un lado. Siéntese. Ahora llamo a un inspector. Sofía se sentó en una silla dura en el pasillo, abrazando su bolsa. Unos 5 minutos después apareció un hombre enérgico de unos 40 años, con un traje formal. Soy el inspector David Iglesias, se presentó. Acompáñeme a mi despacho, por favor. El despacho era pequeño, abarrotado de archivadores llenos de carpetas. El inspector se sentó tras su escritorio y le indicó a Sofía que se sentara enfrente. La escucho. Sofía dejó la bolsa y el paquete en el suelo. Sacó el informe del bolso y lo puso sobre la mesa. Ayer, mi marido me trajo flores. Insistió mucho en que las oliera. Muchísimo. Me vigiló, me preguntó si estaba segura de haberlo hecho. Yo tengo asma. Esas flores están tratadas con algo que puede provocarme un ataque mortal. No las olí gracias a la advertencia de una mujer. Llamé a una ambulancia. El médico certificó el riesgo vital. Aquí está el informe. Y aquí están las flores. Quiero presentar una denuncia por intento de asesinato. El inspector permaneció en silencio, mirándola a ella, luego al informe, luego al paquete con las flores en el suelo. Su rostro era inescrutable. ¿Está segura de lo que está diciendo? Preguntó por fin. Completamente. ¿Tiene pruebas de que hubo intencionalidad? ¿Testigos? ¿Algún otro hecho aparte del ramo y el extraño comportamiento de su marido? Sofía sacó el teléfono, abrió la conversación con Javier del último mes y se la mostró al inspector. Aquí dice que tiene problemas en el trabajo, que pueden despedirlo, que no tienen dinero. Y aquí, hace una semana, me pidió que firmara unos papeles. Dijo que eran para el trabajo. Los firmé sin mirar. Ahora recuerdo que tenían que ver con un seguro. Creo que era un seguro de vida a mi nombre. El inspector Iglesias cogió el teléfono, estudió detenidamente la conversación y luego asintió. De acuerdo, lo comprobaremos. ¿Cómo se llama su marido? Javier Ruiz Morales. Trabaja en la constructora Urbi. Vivimos en la calle de la Luna, número 17, piso 4B. El inspector tomó notas y luego levantó la vista. Cuéntemelo todo desde el principio. Sin prisas. Sofía le habló del ascenso, del encuentro con Adara, de la advertencia, de cómo Javier había vuelto con el ramo, de cómo había insistido en que lo oliera, de su extraño comportamiento, de cómo le llevó las flores a Adara, de cómo llamaron a la ambulancia, de cómo el médico certificó el peligro. El inspector Iglesias la escuchó atentamente, haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando. Cuando Sofía terminó, la miró con seriedad. Es una acusación muy grave, dijo. Intento de asesinato. Si los análisis y la investigación del seguro demuestran que hubo premeditación, su marido se enfrenta a hasta 15 años de cárcel. ¿Está preparada para eso? Sofía asintió. Estoy preparada. Quiso matarme. No puedo dejarlo pasar. Bien, entonces rellene la denuncia. Aquí tiene el formulario. Le tendió una hoja de papel y un bolígrafo. Sofía escribió con la mano temblorosa. Escribió que acusaba a su marido Javier Ruiz Morales de intento de asesinato mediante la provocación de un ataque de asma mortal. Que le había llevado flores tratadas con una sustancia peligrosa para asmáticos, que había insistido en que las oliera. Que estaba segura de que era un plan de asesinato premeditado. Firmó, puso la fecha y le entregó la denuncia al inspector. Muy bien. El inspector Iglesias cogió la denuncia y la leyó. Ahora enviaremos las flores al laboratorio para que las analicen, para comprobar si realmente contienen una sustancia peligrosa. Al mismo tiempo consultaremos a las compañías de seguros, a ver si existe una póliza a su nombre con su marido como beneficiario. Interrogaremos a su marido, e interrogaremos a esa mujer, Adara. ¿Puede darme su contacto? Sí. Sofía le dictó el número de teléfono. Perfecto. ¿Dónde va a estar ahora? No le recomiendo que vuelva a casa. Si su marido se entera de que ha presentado una denuncia, iré a casa de mi madre, dijo Sofía rápidamente. Vive en la otra punta de la ciudad. De acuerdo.
Déjeme su dirección y su número de teléfono. Nos pondremos en contacto con usted cuando tengamos resultados. Sofía le dio todos los datos, se levantó y cogió su bolsa de viaje. Gracias, dijo. Gracias por creerme. Todavía no la creo, respondió el inspector Iglesias con sinceridad. Simplemente hago mi trabajo, que es comprobar la información. Si se confirma, entonces la creeré. Sofía salió de la comisaría sintiendo un extraño alivio. Lo había hecho. Había puesto la denuncia. Ahora todo estaba en manos de la policía. Solo quedaba esperar. Llamó a su madre. Mamá, ¿puedo ir a tu casa? ¿Ahora mismo? Claro que sí, hija. ¿Ha pasado algo? Te lo cuento cuando llegue. Tardó 40 minutos en llegar a casa de su madre. La recibió en la puerta con un fuerte abrazo. Estás pálida. ¿Qué ha ocurrido? Sofía se lo contó todo. Su madre escuchaba palideciendo por momentos, llevándose la mano al corazón. Dios mío, susurró cuando Sofía terminó. Dios mío, ¿cómo es posible? Ese miserable. Siempre supe que había algo raro en él. Siempre. Mamá, no digas eso. Sofía la abrazó. Lo importante es que estoy viva. Y él va a pagar por esto. Te aseguro que pagará. El día se arrastró con una lentitud agónica. Sofía se quedó en casa de su madre, bebiendo té e intentando distraerse con la televisión, pero sus pensamientos volvían siempre a lo mismo. ¿Qué estaría pasando? ¿Habrían llamado a Javier a declarar? ¿Qué estaría diciendo? ¿Lo negaría todo o confesaría? A las 6 de la tarde llamó el inspector Iglesias. Sofía, tenemos noticias. El análisis ha confirmado que las flores contienen una alta concentración de un alérgeno, especialmente peligroso para asmático. Un tratamiento específico del polen. No pudo ser accidental. Sofía contuvo el aliento. ¿Y ahora qué? Hemos comprobado los seguros. Hemos encontrado una póliza a su nombre, emitida hace 9 días. La suma es de 300.000 euros. El beneficiario, su marido. En caso de su muerte por accidente o enfermedad, él recibe la cantidad íntegra. Silencio. Sofía solo oía los latidos de su propio corazón. Hemos llamado a su marido a declarar, continuó el inspector Iglesias. Al principio lo ha negado todo. Ha dicho que solo quería darle una alegría, que no sabía nada de los alérgenos, que ha sido una coincidencia. Pero luego le hemos hecho algunas preguntas y ha cometido un error. ¿Qué error? Ha dicho que compró el ramo por la mañana, antes de ir a trabajar. Pero hemos revisado las grabaciones de las cámaras de seguridad de la floristería. Compró las flores a las 3 de la tarde, justo después de salir de la oficina de la compañía de seguros donde contrató la póliza. Ha mentido. Y cuando le hemos enseñado la grabación, se ha venido abajo y ha empezado a contradecirse. ¿Entonces me cree? Sí, dijo el inspector Iglesias con firmeza. La creo. Fue un intento de asesinato premeditado. Su marido contrató un seguro, compró y trató las flores específicamente, a sabiendas de su asma, y contaba con que usted inhalara el alérgeno y muriera de un ataque. Habría parecido un accidente, el seguro le habría pagado el dinero y él habría quedado libre de toda sospecha. Sofía cerró los ojos. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Lloraba, no de pena, sino de alivio. Le habían creído. No la habían tomado por loca. Todo se había confirmado. ¿Qué pasará ahora? Preguntó entre sollozos. Hemos detenido a su marido. Se le ha acusado de intento de asesinato, según el Código Penal. Mañana pasará a disposición judicial para determinar las medidas cautelares, que probablemente serán prisión preventiva. Se enfrenta a una pena de hasta 15 años. La compañía de seguros ha anulado la póliza. Puede solicitar el divorcio y pedir medidas de protección. Gracias, susurró Sofía. Muchísimas gracias. Dele las gracias a la mujer que la avisó, dijo el inspector Iglesias. Le salvó la vida. La citaremos a declarar como testigo. Su testimonio es muy importante. Sofía colgó. Su madre la abrazó acariciándole la cabeza como cuando era pequeña. Ya está, hija, ya ha pasado todo. Estás a salvo. Pero Sofía sabía que no había pasado nada. Quedaba el juicio, los interrogatorios, el divorcio, la necesidad de reconstruir su vida desde cero. Pero estaba viva, respiraba. Había sobrevivido porque no había olido las flores. Gracias a Adara. Pasaron 3 semanas. 3 semanas en las que la vida de Sofía dio un vuelco definitivo e irrevocable. Vivía con su madre, dormía en su antigua habitación de la infancia, se despertaba por las noches con pesadillas en las que Javier estaba de pie junto a ella con el ramo y le decía, huélelas. Venga, huélelas. El juez decretó prisión preventiva sin fianza. Javier estaba en la cárcel a la espera del juicio. Su abogado intentaba demostrar que había sido un accidente, que su cliente no conocía las propiedades de las flores, que solo quería darle una alegría a su mujer. Pero las pruebas eran irrefutables. El seguro.
La grabación de las cámaras, el testimonio del médico de la ambulancia, el análisis de las flores, el testimonio de Adara. Sofía solicitó el divorcio. Su abogada le dijo que el proceso tardaría unos meses, pero que era un mero trámite. Dadas las circunstancias, ningún juez se opondría. También solicitó la liquidación de bienes, aunque no había mucho que repartir. Un piso de alquiler, el viejo coche de Javier, ningún ahorro. 5 años de matrimonio solo habían dejado un vacío y la amargura de la traición. En el trabajo se enteraron. La noticia corrió como la pólvora. Sus compañeros susurraban a sus espaldas, la miraban con lástima o curiosidad. Lucía la abrazó y se echó a llorar, pidiéndole perdón por haberle escrito a Javier sobre el ascenso. No lo sabía, no podía imaginarlo. Sofía la consolaba, diciéndole que no era culpa suya. El único culpable era una persona, y pagaría por todo. Don Víctor Manuel la llamó a su despacho una semana después de la detención de Javier. Sofía, quiero que sepa que la empresa está de su lado. Si necesita ayuda legal, apoyo psicológico, no dude en pedirlo. La ayudaremos. Y su ascenso sigue en pie. Se lo ha ganado. Sofía le dio las gracias, conteniéndose a duras penas para no llorar allí mismo. No estaba acostumbrada a la compasión, a que la gente se preocupara sinceramente por ella. Pero a quien más deseaba ver era a Adara, la mujer que le había salvado la vida, que había confiado en su intuición y no se había callado. Sofía fue varias veces a la tienda a buscarla, pero Adara no estaba. El guardia de seguridad, el mismo que la había echado 3 semanas atrás, se encogía de hombro. No la he visto. Hace tiempo que no aparece. Sofía llamó al número que Adara le había dado, pero nadie contestaba. La inquietud crecía. ¿Dónde estaba? ¿Qué le había pasado? ¿Quizá la habían llevado a un albergue? ¿O se había ido a otra ciudad? El inspector Iglesias le dijo que Adara había ido a declarar, que había dado un testimonio detallado, pero que no habían vuelto a contactar con ella. Le preguntamos su dirección, pero no tiene domicilio fijo. Su declaración consta en el sumario, aclaró el inspector. Es testigo oficial. Si la necesitamos, la encontraremos. Sofía no se quedó tranquila. Tenía que ver a Adara, darle las gracias, hacer algo para pagarle por haberla salvado. El sábado, exactamente 3 semanas después de aquella noche terrible, Sofía volvió a la tienda. Hacía un día de octubre cálido. El sol brillaba, las hojas de los árboles amarilleaban y enrojecían. El otoño en su apogeo. Un otoño hermoso y tranquilo, en un contraste tan marcado con el infierno que ardía en su alma. La tienda era la misma. La gente entraba y salía con bolsas. La vida seguía su curso. Sofía se detuvo junto a la misma pared donde había estado Adara. El sitio estaba vacío. No había nadie. ¿Busca a alguien? Oyó una voz a su espalda. Sofía se dio la vuelta. Una anciana con un carrito de la compra la miraba con curiosidad. Sí, asintió Sofía. A una mujer joven con un bebé. Solía estar por aquí. Morena, de pelo oscuro. Ah, esa. La mujer frunció los labios. La gitana. Se la llevaron hace un par de semanas. A Sofía se le encogió el corazón. ¿A dónde se la llevaron? ¿A un albergue o algo así? Vinieron los de servicios sociales. Dijeron que el niño necesitaba cuidados adecuados, que la calle no es lugar para él. Ella no se resistió, se fue por su propio pie. La mujer hizo una pausa. Era rara. No pedía dinero, no se quejaba, solo se sentaba y miraba, como si viera cosas que los demás no vemos. ¿Sabe a qué albergue? Y yo qué sé. No pregunté. La mujer se encogió de hombros y se fue. Sofía sacó el teléfono y empezó a buscar albergues para personas sin hogar en la ciudad. Encontró 5. Empezó a llamar, uno por uno. En los 3 primeros le dijeron que no tenían a ninguna Adara. El 4 no contestaba. El 5. Albergue La Esperanza, dígame. Hola, busco a una mujer llamada Adara. Sí, tenemos a una mujer con ese nombre, con un bebé. ¿Quién es usted? Yo soy una conocida suya. ¿Puedo verla? El horario de visitas es de 2 a 5. ¿Puede venir? Sofía colgó y fue directamente a la tienda de artículos para bebés más cercana. Estuvo un buen rato eligiendo un cochecito, no el más caro, pero sí uno bueno, resistente con ruedas cómodas. La dependienta la ayudó a empaquetarlo. Luego Sofía recorrió los pasillos, metiendo en la cesta todo lo necesario, peluches, potitos, papillas, purés de frutas, plátanos, manzanas. Compraba lo que pudiera necesitar el bebé sin pensar en el precio. Era su forma de dar las gracias, la única manera de agradecer, aunque fuera un poco, a la mujer que le había salvado la vida. Llegó 1 hora después. El albergue estaba en un viejo edificio de 2 plantas que en su día fue una residencia. Paredes encaladas de color azul, limpio y cálido por dentro. La recepcionista anotó sus datos y la acompañó a la sala de visitas, una pequeña habitación con 2 sofás y una mesita. Ahora la llamo. Sofía esperó, nerviosa.
La puerta se abrió. Entró Adara. Parecía otra. El pelo limpio, recogido en una trenza cuidada. Llevaba ropa sencilla pero limpia, unos vaqueros y un jersey. El bebé dormía en sus brazos, envuelto en una mantita suave. El rostro del niño era rosado, saludable. «Has venido», dijo Adara sonriendo, mientras se sentaba en el sofá de enfrente. «Te he estado buscando». Sofía se inclinó hacia ella. «Quería darte las gracias. Me salvaste la vida. Si no hubiera sido por mí habrías muerto», terminó Adara con calma. «Lo sé. Pero estás viva, y eso es lo importante». «Lo han detenido. A Javier. Está en prisión preventiva. Habrá un juicio. Se enfrenta a hasta 15 años. Todo se ha confirmado. El seguro, las flores». «Bien», asintió Adara. «Se ha hecho justicia. Gracias a ti». Sofía se levantó, salió al pasillo y volvió empujando el cochecito, cargado de bolsas hasta arriba. «Quiero ayudarte a ti y a tu hijo. Esto es para el bebé». Adara se quedó inmóvil, mirando el cochecito. Sofía empezó a sacar las compras, juguetes, comida infantil, papillas, purés de frutas, plátanos, manzanas. «El cochecito es resistente, cómodo. Y todo esto es para el niño. Por favor, acéptalo». Adara miraba en silencio toda aquella abundancia. De repente le temblaron los labios. Apretó al bebé con más fuerza contra su pecho y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lágrimas silenciosas, sin sollozos. «Yo no sé qué decir», susurró entre lágrimas. «Nadie nunca tanta amabilidad. Tú me salvaste la vida». Sofía se sentó a su lado y le cogió la mano. «Es lo mínimo que puedo hacer para agradecértelo». Adara se secó las lágrimas y asintió, incapaz de hablar. Miraba el cochecito, los juguetes, todo lo que Sofía había traído, y lloraba de felicidad, de que alguien hubiera visto en ella a una persona, no a una mendiga sin techo. A alguien digno de gratitud y respeto. «Gracias», exhaló por fin Adara. «Gracias a ti». Sofía buscó en su bolso, sacó un sobre. «Y esto también. Un poco de dinero para que puedas». Adara levantó la mano, deteniéndola. «No. El cochecito y las cosas las acepto. Es para el niño. Pero el dinero no». «¿Por qué?» «No te salvé por dinero». Adara miró al bebé arreglándole con cuidado la mantita. «Hice lo que tenía que hacer. Lo que no hice la otra vez. Ahora puedo dormir tranquila». «Entonces al menos cuéntamelo», pidió Sofía. «¿Cómo lo supiste? ¿Cómo entendiste lo que Javier planeaba?» Adara guardó silencio un largo rato y luego empezó a hablar en voz baja. «Veo cosas. Desde niña. No siempre, pero a veces con mucha claridad. Veo la muerte cuando está cerca. Veo el peligro. Lo vi sobre ti aquel día, como una nube oscura, y supe que si me callaba, morirías. Como aquella mujer de hace 3 años. Y decidiste avisarme». «Sí. Aunque sabía que podías no creerme, que podías pensar que estaba loca. Pero tenía que intentarlo. Una vez me callé, y me ha atormentado cada día. No podía callarme por segunda vez». Sofía se secó las lágrimas que inesperadamente habían empezado a correr por sus mejillas. «Me salvaste y nunca lo olvidaré». Adara sonrió. Por primera vez, Sofía la vio sonreír. Una sonrisa suave y triste. «Simplemente vive. Vive bien. Sé feliz. Esa es la mejor forma de agradecérmelo. ¿Y tú? ¿Qué va a ser de ti? Aquí me ayudan». Adara miró alrededor de la habitación. «Me dan comida, un techo, me ayudan con los papeles. Al niño lo han visto los médicos, dicen que está bien. Encontraré un trabajo, saldré adelante. Nos las arreglaremos. Si necesitas cualquier cosa». Sofía sacó un trozo de papel y apuntó su número. «Llámame a cualquier hora. Te ayudaré». Adara cogió el papel y asintió. «Gracias». Se quedaron un rato más sentadas en silencio. Dos mujeres cuyas vidas se habían cruzado en el momento más crítico. Una había salvado a la otra sin pedir nada a cambio, simplemente porque podía, simplemente porque debía. Sofía se fue del albergue con el corazón ligero. Por primera vez en 3 semanas, sintió que podía respirar libremente, que el miedo retrocedía, que la vida continuaba. El juicio se celebró 2 meses después. Sofía asistió a todas las sesiones. Miraba a Javier, sentado tras un cristal en la sala, y no reconocía al hombre con el que había vivido 5 años. Había adelgazado, estaba demacrado, el pelo se le veía más canoso. Él la miraba, y en sus ojos se leía la desesperación. Pero no el arrepentimiento, solo la desesperación de un hombre cuyo plan había fracasado. El abogado intentó atenuar la culpa, habló de la difícil situación económica, del estrés, de que su cliente no era consciente de las consecuencias. Pero el fiscal fue implacable. Fue un intento de asesinato con premeditación. Planificación, preparación, cálculo. Todo apuntaba a un intento frío y cínico de deshacerse de su esposa por dinero. La sentencia, 12 años de prisión. El divorcio se formalizó el mismo día. Sofía salió del juzgado y respiró hondo. Se había acabado. Por fin,
Todo había acabado. Volvió a su vida normal, poco a poco. Alquiló un pequeño apartamento de una habitación cerca del trabajo, fue a terapia. El trauma era profundo y afrontarlo sola era imposible. El trabajo la ayudó a distraerse. Su nuevo puesto requería una dedicación total, y Sofía lo agradecía. Cuanto menos tiempo tenía para pensar, mejor. Se vio con Adara varias veces. Adara consiguió trabajo como dependienta en una pequeña tienda. Alquiló una habitación en una residencia y llevaba al niño a una guardería mientras trabajaba. Su vida mejoraba, lenta pero firmemente. Tomaban té en la cocina de la residencia, hablaban de cosas sencillas, del trabajo, del tiempo, de planes de futuro. No hablaban de aquella noche. No era necesario, ya estaba todo dicho. Pasó un año. Sofía, de pie en el balcón de su nuevo apartamento, miraba la ciudad iluminada por las luces del atardecer y pensaba en lo frágil que es la vida, en cómo una sola inspiración puede ser la última, en cómo una sola decisión puede cambiarlo todo. Había sobrevivido, no por ser más fuerte, más lista o más precavida. Había sobrevivido porque no había inhalado el aroma de las flores, porque una desconocida había decidido no callarse, porque a veces, en el momento más oscuro, aparece una luz, inesperada, extraña, pero salvadora. Sofía sonrió. La vida continuaba, y estaba agradecida por cada nuevo día, por cada aliento, por cada oportunidad de seguir viviendo.